vaya conmigo al libro de Josué 8:30. Lo tenga, se pone en reverencia a la palabra del Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo. Vamos a tener que leer los 5 versículos porque necesito que entendamos un poco la lectura. Dice: lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, los extranjeros que moraban en. Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Reconocemos esta noche que separados de ti nada podemos hacer. Reconocemos también, Señor, que nosotros deseamos y anhelamos bendiciones, Señor, esas que ahora podemos obtener a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te pido esta noche que nos ayudes, que nos consueles, que nos levantes, que nos animes, que si hemos venido, Señor, desanimados, si hemos venido enfermos, Señor, esta noche tú hagas una obra maravillosa en nuestras vidas, Señor, que también, Señor, santifiques nuestro espíritu esta noche para adorarte, para buscarte donde quiera que andemos, y recordemos lo que tu palabra dice: no hay nada más grande que tu amor, Señor. Tu amor lo excede todo, y que esta noche el entrañable amor tuyo nos contriña, nos contagie y seamos compasivos, misericordiosos, perdonándonos y amándonos los unos a los otros en tu amor que nos enseñaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Realmente nosotros como hijos de Dios, todos deseamos las bendiciones del Señor. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no desee ser bendecido. Y Dios realmente quiere bendecir nuestras vidas, pero quiere bendecirlas de acuerdo a la obediencia que nosotros tenemos para con el Señor. El Señor está deseando un pueblo próspero, un pueblo exitoso, pero un pueblo que prospera porque confía y obedece la palabra del Señor. Así que después de aquella victoria tan importante que tuvieron con el rey de Jai, esta lectura se da en una de las montañas de allá de Israel. Esos montes todavía existen allá en Israel. Se dice que el monte Gerizim es un poco más alto que el monte Ebal. Cuando el pueblo de Israel llegara a esas montañas, está una montaña aquí, otra montaña aquí, y en medio hay un valle. Allí iban a estar los sacerdotes levitas con el arca del pacto, que es esa arca que están viendo allí. Dentro del arca estaban las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y un poquito del maná que ellos comieron cuando andaban en el desierto. Ellos están allí y el Señor dice: quiero que me lean mi ley que yo establecí en aquel monte.
porque esto nos habla de cosas importantes y se trata de la posición del cristiano respecto a Dios. Usted decide si usted quiere estar donde van a estar los maldecidos o donde van a estar los que están bendecidos. Usted decide si quiere estar en el lugar de las cabritas o en el lugar de las ovejas. Esa es una elección personal de cada uno de nosotros. Por eso se dice que cuando el Señor allá en la eternidad, donde un día se van a presentar desde Adán hasta el último hombre que muera en esta tierra, un día vamos a presentar, se van a presentar delante del Señor. ¿Y por qué le digo se van a presentar? Porque allí no va a haber ningún cristiano en el juicio del gran trono blanco, porque nosotros ya habremos ido y estado con el Señor, porque el juicio del gran trono blanco va a ser para la gente que no quiso creer y rechazó al Señor Jesucristo. Allí los libros van a ser abiertos y a la gente se le va a decir: por esto y esto y esto, tú estás en este lugar. Allá, en aquel momento, no va a haber ningún secreto. No va a haber ninguna manera de que nosotros podamos acomodar las leyes a nosotros como sucede aquí en la tierra. Así que, de la misma manera, el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera que la ley de Él es santa y es importante. Pero el problema es, amados hermanos, que esto que está sucediendo aquí era una prefigura del sacrificio del Señor Jesucristo, porque a la verdad no hay ningún hombre que pueda cumplir la ley, porque cuando nosotros decimos no matarás, dice la palabra del Señor, pero la palabra dice que cuando hablamos de alguien más es como si lo estuviésemos matando, porque nuestros estándares son muy bajos para los que son la santidad y cómo el Señor mira las cosas. Y el Señor mira las cosas de una forma tan severa que el adulterio lo considera como si fuera una muerte el Señor. Así es Él, tan santo, tan grande es su majestad y su santidad, que nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso el Señor tuvo que bajar y descender para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, solo a través de la sangre de Jesucristo podíamos entrar a la gracia del Señor. Así que démosle honra y gloria por eso. Las tablas que estaban en el monte Gerizim, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 27:1 para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Mire, orden de escribir, dice la ley en piedras sobre el monte Ebal. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. En el monte Ebal y en el monte Gerizim, ellos levantaron piedras grandes. Sobre esas piedras no podía pegársele con martillo ni con nada, pero ellos las recubrieron con algo que en aquel tiempo era como una especie de yeso o cal, para que allí Josué y los ancianos pudieran escribir los mandamientos de la ley del Señor, porque eso iba a quedar allí como un memorial de que el Señor sí le había dicho a su pueblo, sí le había advertido que debía de obedecerle, porque esas piedras iban a ser un memorial contra ellos mismos si desobedecían la ley del Señor. Así que esas piedras estuvieron allí, y dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y dice, mire, en el 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Guarda silencio y escucha, oh Israel.
hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora, ¿qué es lo que había que obedecer? A eso vamos. ¿Qué es la ley que el Señor quería que obedeciéramos? Dice, las maldiciones en el monte Ebal, en el versículo 11 de Deuteronomio 27. Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Las tribus que iban a estar en el monte Gerizim eran Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Cuáles eran esas cosas que el Señor les estaba diciendo? Ellos mismos se estaban comprometiendo con el Señor. ¿Cuál era la primera? Que no había que adorar dioses falsos, que no había que hacer esculturas, que no podíamos comparar al Dios creador con cosas tan bajas como las creadas, que Él es tan grande y es tan santo que se ha revelado al hombre a través de todo lo que vemos, y no lo podemos comparar con aves, con peces y con nada, mucho menos con los hombres. Así que, amados hermanos, esa era la primera ley. Denle el aplauso al Señor. Mire, dice la segunda: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Fíjese, si el Señor nos hiciera hoy este tipo de cosas y nos dijera, a veces, ahora la idolatría ya no es solamente una imagen, ya no es solamente la Virgen de Candelaria, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, el Simón, llámele como usted le quiera llamar, a todos los santos que puedan haber, que de santos no tienen nada y no pueden hacer ningún milagro, y puede ser que el enemigo a través de estas cosas diga que se hace milagro, pero después le va a venir otra cosa peor, porque Satanás no puede hacer algo bueno, porque él es padre de mentira desde el principio, amados hermanos. Así que cuando ellos están haciendo imágenes, cuando nosotros tomamos por cualquier cosa, en lugar de poner en primer lugar a Dios, estamos quitándole la honra al Señor. Ahora, el segundo me parece grave en este tiempo: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Se imagina el tiempo en el que vivimos ahora, donde los hijos le quieren pegar a los papás? Al tiempo que hemos llegado, que por un teléfono hay niños que han matado a sus papás. Al tiempo que hemos llegado ahora, que el jovencito quiere mandar en la casa, y si le dicen algo dice que va a llamar a la policía. Al tiempo que hemos llegado ahora, donde nuestros hijos nos mandan a nosotros, amados hermanos. Probablemente no sea nuestro caso, pero están sucediendo cosas grandes aún dentro de la iglesia, y parecen tabúes que nosotros no queremos hablar. Pero yo quiero decirle algo: usted y yo somos responsables de la educación de nuestros hijos. No es la escuela, no es el maestro. La palabra dice, y así debe de ser, que nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga. Es así, de esa manera. Es bienvenido, puede pasar adelante, caballero. De esa manera dice la palabra, mire. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Jóvenes, y nosotros, si usted y yo todavía tenemos un papá o una mamá, tenemos que honrarlo. Tenemos que honrarlo. Y mira el siguiente, dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo.
y dirá todo el pueblo amén. Aquí está hablando de la gente que se roba los pedazos de propiedad, de la gente que hace trampa para las cosas. Eso está diciendo, dice el siguiente: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Eran cosas tan importantes. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Se imagina todas estas leyes. Mire, estas leyes están en Levítico 18 y otro día vamos a hablar de Levítico 18, pero dice, allí está todas las cosas que sexualmente un hombre y una mujer no podían hacer en el pueblo santo de Dios. Y como en aquel tiempo, tampoco en este tiempo se puede, porque usted y yo somos y seguimos siendo pueblo santo del Señor. Si una joven fornica, tiene relaciones antes del matrimonio, el Señor lo condena. Si el esposo le es infiel a la esposa, el Señor lo condena. Y es tan grande, como le dije, la santidad del Señor, es tan grande el estándar de Él, que dice que si solo un hombre desea una mujer solo con la vista, ya pecó. Así que, amados hermanos, el Señor está necesitando de nosotros que nosotros seamos santos. Y dice, mire, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Y usted pensará y dirá, pero esas cosas ya no están pasando. ¿Cómo no? Sí, están pasando en el tiempo de hoy. Hay gente, amados hermanos, que hace aberraciones tan grandes que usted y yo no podemos entender. Si están escritas en la palabra, es porque todavía se dan. Y usted y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, ser diferente. No es que usted y yo vamos a ser perfectos, pero vamos a ser distintos. Vamos a mostrar que somos hijos del Rey de Reyes, aun cuando la vecina o el vecino, aquí se da y en otros lugares se da, le echó la basura a usted y usted se enoja porque le echó la basura y dice, pues yo se la voy a dejar de vuelta. Hasta en eso tenemos que ser diferentes. Agarre la bolsa, sáquela, si es posible usted bárrele todos los días a ella, para que en usted y en mí vean algo diferente. Porque ¿cuál será lo que nosotros podemos enseñar si vamos a ser igual que ellos? Si vamos a maldecir al que nos maldice, si vamos a odiar al que nos odia a nosotros. No hay diferencia. Y dice, mire, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Y en este maldito que dice, el que hiere al prójimo ocultamente, también está hablando de los chismes, de cada vez que hablamos y difamamos o inventamos algo contra alguien. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Así que cuando estaban leyendo todas estas leyes, había gente aquí y había gente aquí. Pero a eso que quiero entrar precisamente esta noche, yo preguntarle a usted, ¿acaso usted quiere estar en el lado de las maldiciones o yo? No, pueblo de Dios, queremos estar donde están las bendiciones, donde el Señor dice, si me obedecieres, serás bendito en el campo, serás bendito en tu casa, será bendita tu mesa, será bendito todo. Por eso obedecer al Señor es una gran ganancia, amados hermanos. Ahora vayan conmigo al libro de Hebreos. Quiero que vea el libro de Hebreos lo que dice, mire. Hebreo 9:11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora usted y yo ya no estamos en aquella posición. Si usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que ahora nosotros estamos bajo la gracia del Señor, que nos limpió, que nos lavó, que nos está esperando, que si nosotros necesitamos fuerza, podemos venir a Él, porque la palabra dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corre el justo y es levantado, porque Él también dice que Él es nuestro pastor y nos pastoreará y nos ayudará, amados hermanos. Nuestra posición como hijos de Dios es eternamente maravillosa y grande con el Señor. Nuestra posición en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, es inmensamente grande, amados hermanos. Se dice que había una vez que unas personas se quedaron varadas después que ellos tomaron un crucero y se fueron de vacaciones. Y estando de vacaciones, en medio del océano, el barco naufragó. Y un hombre logró salvarse porque se puso en una cosa que le hacía que flotara y él no se ahogó. Pero estando en medio del mar, aquel hombre empieza a orar, porque la mayoría de veces nosotros, los seres humanos, clamamos a Dios con una gran urgencia solo cuando ya no tenemos salida. La mayoría de veces usted y yo buscamos a Dios solo cuando de verdad ya no hay otra manera. El hombre viene a Dios cuando lo abandonaron los amigos. Los amigos están cuando usted tiene dinero. Los amigos están cuando usted le puede invitar algo. Cuando usted ya no tiene nada, allí ya no hay amigos. Por eso nuestro mejor y único gran amigo debe ser el Espíritu Santo, con quien nos tenemos que deleitar todos los días y decirle: guíame, Espíritu Santo. Así que aquel hombre empieza a clamar estando en aquella posición. Le pegaba el sol: Señor, mándame agua, me estoy ahogando de sed, porque usted sabe que el agua salada no se puede tomar, no puede saciarle la sed. Así que aquel hombre empieza a clamar y dice: Señor, mándame agua, me estoy ahogando, Señor, ayúdame, dame una oportunidad de vida. Sé que esa noche precisamente llovió y él pudo refrescarse así y tomaba agua y se refresca. Después de eso, él hace otra oración y dice: Señor, mándame a alguien que me salve. No permitas que yo muera en este lugar, Señor. Ayúdame, sálvame, por favor. Tú eres el único que me puede dar la salida. Yo necesito escuchar tu voz. Así que el Señor escuchó la oración de él y la contestó. Y le envía, de repente aparece un gran barco de esos petroleros y lo ven al hombre varado allá y le dicen: no te preocupes, te vamos a rescatar, ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese hombre? No, le dijo: estoy esperando que Dios me envíe ayuda, váyanse.
se van y no los rescatan. Señor, envíame ayuda, Señor, yo necesito que tú me rescates en esta gran soledad. Me van a comer los tiburones, me van a comer todo, cualquier cosa aquí. Aparece un helicóptero y le dicen, no te preocupes, te vamos a rescatar. Y él dice, no me rescaten, estoy esperando que Dios me hable. Le hago yo una pregunta. ¿Qué cree que le pasó? No soy chismosa, pero ¿qué cree que le pasó? ¿Sabe que ese hombre terminó falleciendo? Y cuando llega al cielo, le pregunta a Dios, Dios, yo oré tanto, te pedí que me ayudaras, te pedí que me rescataras, no escuchaste mi oración, Señor. ¿Y qué cree que le iba a decir el Señor? Te mandé un barco y dijiste que no, estabas esperando mi ayuda y yo te mandé ayuda. Te mandé un avión y dijiste que no y yo te mandé ayuda, pero es que yo quería escuchar tu voz audible, Señor. Pero es que tú no necesitabas mi voz audible, necesitabas entender que yo te estaba mandando ayuda. De la misma manera, el mundo ahora está pidiendo ayuda y el Señor ya mandó a su Hijo, Él ya murió, ya resucitó, está a la diestra de Dios, ya no necesita nada más. Yo le pido que usted no vaya a ser así. Señor, dame una confirmación de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. La palabra le dice que está haciéndolo mal. La palabra es la que debe de ser nuestro espejo todos los días para nosotros saber lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Por eso es importante nuestra posición como cristianos dentro del evangelio. Nuestra posición ahora es en Cristo Jesús. Estamos esperando al Señor. Pronto va a venir por nosotros. Todos los días debemos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Tener fe no significa que el cristianismo es como aquel hombre dijo, pare de sufrir, venga. No, en el cristianismo hay que luchar, hay pruebas, hay luchas, hay muchas veces, mire, es que aquí todos estamos bien bonitos, pero todos tenemos un carácter y debemos de tolerarnos nuestro carácter. Aquí cada uno de nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi posición respecto de Cristo? Y alumbrar al mundo. El mundo, mire, ayer estaba viendo yo una noticia. Sabemos lo que ha estado pasando en Venezuela. Es una gran tristeza lo que allá ha pasado. Se dice que esta gente cuando estaban donde el terremoto fue más fuerte cantaban una canción y decían que la tierra tiemble, que la tierra tiemble. Y la tierra tembló porque el que manda la tierra es el que hizo las columnas, el que dice en Isaías que la colgó sobre nada. Y él está viendo el pecado del hombre en este tiempo y va a venir juicio sobre la tierra. Allá en Alemania, el día de ayer, dicen que Europa ahorita tiene una ola de calor que lo de nosotros no es nada. Que hasta los rieles de donde pasa el tren se ha derretido, amados hermanos. Porque el Señor, no, eso no es para que usted se alarme. ¿Sabe qué deberíamos de estar haciendo usted y yo? Deberíamos de estar alegre, leyendo la palabra, diciendo, sí, Señor, esto se está cumpliendo, ya vas a venir, me voy a seguir santificando. Sí, Señor, esto ya va a suceder, me voy a preparar para que cuando tú vengas, tú no me encuentres haciendo lo malo, sino que me encuentres, Señor, adorándote, queriendo, Señor, que tu palabra se expanda por todos lados. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te va a ayudar. Y a veces la gente no necesita que le digamos una gran cosa. Con una pequeña palabra nosotros podemos ayudar a alguien. La gente necesita
ver al pueblo de Dios en la posición que Dios nos puso, y es la imposición de intercesores, la posición de gente que está y sabe que tiene un Dios que, a pesar de que hay un diagnóstico malo, Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Yo un día de estos le estaba contando el testimonio del pastor Ángel a alguien que se quebró el brazo, y le decía yo: ¿sabe qué? Una de las cosas más lindas que el pastor Ángel decía en su testimonio es que él un día en la noche oyó que le hacía, y el Señor, él dijo que él sintió que en ese momento Dios le estaba pegando su huesito. Así que yo creo que si lo hizo con él, también lo puede hacer con usted, le dije yo a esa persona, pero depende de su fe también. Así que esta noche yo no sé qué necesidades usted y yo tenemos, yo le puedo decir las mías, pero ¿sabe qué? Independientemente de lo que esté sucediendo, yo sé que mi posición en Cristo es que Él ya me libertó, es que Él está conmigo, es que Él es fiel, no porque yo no le falle, sino porque Él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles, porque nos ama y un día estaremos con Él. Póngase de pie, por favor, por un momento.